Hola, en este tema vamos a analizar proyectos de inversión de acuerdo con los criterios del valor actual neto y la tasa interna de rentabilidad. También utilizaremos el criterio payback, aunque es un modelo bastante más simple que los dos relacionados anteriormente. Antes de empezar a ver el desarrollo de este tema, me gustaría dejar claro que cuando estamos haciendo referencia a analizar proyectos de inversión, usualmente de lo que hablamos es de acometer nuevos proyectos dentro de una empresa que ya está en funcionamiento, como por ejemplo los casos que tenemos en estos tres bloques que están aquí en gris. En el primero de ellos se dice que una empresa de reciclaje de plásticos quiere acometer un proyecto de inversión. Puede concurrir a distintas ofertas de las administraciones públicas y en concreto podría concursar a una del Ayuntamiento de Valencia y a otra del Ayuntamiento del Castellón y tiene que optar entre una y otra. La decisión acerca de si concurrir a la que lleva a cabo el Ayuntamiento de Valencia o Castellón la podríamos analizar en el marco de una empresa que ya está en marcha a través del cálculo del valor actual neto y de la tasa interna de rentabilidad de ambos proyectos. Una heladería está planteándose introducir en su negocio la venta de churros, pero ello supone un desembolso importante porque hay de invertir en el equipo que los produce una gran cantidad. Si como mínimo desea obtener una rentabilidad del 15% anual, debería llevar a cabo el proyecto o desecharlo. En este caso, la decisión no es tanto decidir entre uno y otro, sino llevarla a cabo o no. Y de nuevo, serán los criterios VAN y TIR los que utilizaremos para tomar esa decisión. En el último de los ejemplos, vemos escrito a una empresa que explota instalaciones deportivas, una urbanización de lujo le ofrece que gestione el gimnasio del centro social. No tendría que realizar ningún tipo de pago inicial a la comunidad de propietarios, pero a cambio deberían renovar todas las instalaciones del gimnasio actual que se encuentran muy deterioradas y además mantenerlo abierto y en buenas condiciones de lunes a domingo con la presencia de al menos 2 monitores. Una vez en marcha, los vecinos de la urbanización que lo deseen se inscribirán pagando cuotas periódicas. En este caso, esta empresa que gestiona instalaciones deportivas ha de analizar si, dados los desembolsos iniciales, dadas las necesidades de reforma de las instalaciones que ya están en marcha, más los sueldos que tendrían que devengarse como consecuencia de la necesidad de contratar a 2 monitores, sería interesante llevar a cabo el proyecto o no. Y de nuevo, los criterios Vanitir son posibles métodos para tomar esas decisiones. Como decía anteriormente, para poder entender en profundidad los conceptos de valor actual neto y TIR, debemos saber algo de matemática financiera básica y concretamente lo que son los conceptos de capitalización financiera y descuento financiero. Vamos a centrarnos en estos dos temas viendo en primer lugar los conceptos genéricos y luego haremos una serie de ejemplitos para comprender ambos conceptos. La capitalización financiera consiste en saber cuál es el valor futuro de una cantidad de hoy, mientras que el descuento financiero consiste en saber cuál es el valor hoy de una cantidad futura. Una operación típica de capitalización financiera son la imposición de depósitos, es decir, las operaciones según las cuales imponemos o depositamos una cantidad de una entidad financiera a un determinado tiempo de interés y durante un determinado plazo y al final el valor resultante de esa cantidad es otra, evidentemente mayor. Pues bien, nosotros sabremos cuál es la cantidad hoy que imponemos, pero si queremos saber ya cuál es el valor que tendremos al final, lo que tendremos que hacer es realizar la capitalización financiera de esa cantidad.
Veamos un ejemplo. Jesús Gómez contrata un depósito por 20.000 euros con liquidación semestral de intereses de acuerdo con estas condiciones. Una tasa de interés nominal anual que, dado que se ha pactado con liquidación semestral de intereses, supondrá un 2% de interés semestral a 2 años, es decir, esos 20.000 euros estarán depositados en la entidad financiera durante 2 años. Nos preguntamos cuál es el valor final del depósito, es decir, cuál es el valor futuro de esos 20.000 euros de acuerdo con estas condiciones. Eso lo podemos calcular a mano también, pero en una tabla y con una fórmula muy sencillita de capitalización financiera. Si lo hiciéramos a mano, lo que tendríamos que plantearnos es lo siguiente. ¿Cuánto tendríamos después del primer semestre al haber depositado 20.000 euros? Tendríamos los 20.000 euros más el 2% de esos 20.000 euros, es decir, 20.400. Y al final del segundo semestre, ¿cuánto tendríamos? Tendríamos los 20.400 iniciales, es decir, los que nos quedaron al final del primer semestre, más el 2% de 20.400, que en total son 20.808. ¿Y cuánto tendríamos al final del tercer trimestre? Esos 20.808 más un 2% de esa cantidad, es decir, 21.224. Como ya hemos llegado en el último semestre al 2 años, lo que nos resulte aquí será el valor final del depósito, que serán los 21.224 más el 2% de 21.224, es decir, 21.648. Por lo tanto, el valor al cabo de 2 años de estos 20.000 euros en esas condiciones es 21.648. Esto lo podemos hacer también a mano en una tabla, que en realidad simplemente es una manera de hacerlo de una manera más estructurada, pero en realidad también lo estamos calculando a mano, ¿no? Los 20.000 euros que tenemos durante 6 meses puestos al 2% nos dan 400 euros. Por lo tanto, lo que tendremos será la suma de las dos cosas al final del primer semestre, 20.400. Esos 20.400 de capital inicial, el día 31 del 12 del 16, es decir, al final del primer año, se habrán convertido en 20.808, porque a esos 20.400 se les habrá añadido el 2% de esa cantidad, que son 408. Y así sucesivamente, de tal manera que el último día del periodo en el que hemos mantenido puesta la imposición, es decir, al final de los 2 años, lo que tendremos serán efectivamente, igual que nos daba cuando lo hemos calculado a mano, 21.648. Podemos, no obstante, calcularlo esta cantidad sin tener que dar todos estos pasos a través de una sencilla fórmula que es la siguiente. Cn, que es el capital al final de los 2 años, será igual a el capital inicial multiplicado por 1 más la tasa de interés nominal dividido entre k, y todo esto elevado a n, donde capital inicial son 20.000, como ya sabíamos, la tasa de interés nominal semestral es el 2%, y k es el número de liquidaciones al año. El número de liquidaciones al año son 2, porque estamos hablando de que en un año hay 2 semestres. Y el número total de liquidaciones son 4, porque vamos a hacer 2 liquidaciones durante 2 años, es decir, 4 liquidaciones. Pues bien, si donde tenemos TIN, K y N ponemos esos valores, tendremos que el valor final de 20.000 euros puesto con esas condiciones es efectivamente 21.648, y lo habremos calculado sin tener que calcular línea por línea estos valores. Pensad que si esta imposición fuera, por ejemplo, a 10 años y fueran trimestrales, aquí estaríamos teniendo que rellenar 40 filas, cuando en realidad, conociendo la fórmula, con aplicar
la misma, lo tenemos inmediatamente. Por su parte, el descuento financiero es la operación contraria. Es decir, referido al mismo ejemplo que hemos visto antes. Si sabemos que una cantidad en el futuro vale 21.648 y que ha sido el resultado de una operación financiera con estos términos, en este caso la incógnita es ¿cuál es el valor inicial de la misma? Bien, para esto ya no vamos a hacer estos cálculos, sino simplemente conseguir que aislemos CO. ¿Cómo podemos aislar CO, que es la incógnita en este caso, es decir, el valor inicial? Simplemente aislando todo este término allí. ¿Y esto cómo lo pasamos allí? Si aquí está multiplicando, al otro lado de la ecuación pasa dividiendo. Por lo tanto, al aislar CO, es decir, cuando lo que queremos saber es el valor hoy, en el momento cero, la fórmula aplicable sería capital inicial dividido entre capital final, a capital final dividido entre 1 más 100 dividido entre k elevado a n. Vamos a calcularlo. En este caso la incógnita es CO. Los datos son 21.648 y los datos relativos a la forma en que han sido realizada la imposición de acuerdo con lo pactado con la entidad financiera, que son estos. Pues bien, CN es igual a 21.648 y aquí pondríamos 1 más TIN, que en este caso es semestral, dividido entre K, que es 2, y todo ello elevado a 4, que es el número de liquidaciones. Y efectivamente, si resolvemos esta ecuación, nos da 20.000. Por lo tanto, podemos verbalizar el descuento del siguiente modo. 21.648 euros a 2 años descontados al 4% con liquidación semestral de intereses son hoy 20.000 euros. Vamos a hacer un ejemplito para aplicar tanto la capitalización como el descuento con una operación bastante común en el mundo de los negocios, que es el descuento de pagarés. Vamos a leer el ejemplo. Marcos García tiene un derecho de cobro a 3 años frente a un cliente por valor de 32.000 euros documentado en un pagaré. Marcos podría esperarse los 3 años a cobrar y entonces cobraría 32.000. O puede acudir a una empresa de descuento y solicitar que le paguen ya la cantidad que debería haber cobrado en caso contrario al cliente dentro de 3 años. Lógicamente, la entidad financiera va a pactar unos intereses. A esa operación se le llama descuento porque lo que haremos es decir cuánto valen 32.000 euros de 3 años hoy de acuerdo con las cláusulas que hayamos pactado. Las cláusulas que se pactan entre Marcos y la empresa que descuenta el pagaré, que podría ser una entidad financiera, un banco o una entidad de descuento, es que se le descuente al 6% con liquidación anual de intereses. Por lo tanto, los componentes de la fórmula serían los siguientes. Sabemos el valor final, 32.000. Sabemos la tasa de interés, que anual es el 6%, y como la liquidación es también anual, lo dejaríamos como un 6. El número de liquidaciones al año van a ser 2. Esto en realidad no es un porcentaje, sino un número. Vamos a corregirlo. 2. El número de liquidaciones al año serían 2 y el número de liquidaciones serían 3. No 4, sino 3, porque son 3 años. Por lo tanto, si aplicamos en la fórmula los valores que tenemos aquí, tendríamos 32.000 de capital final dividido entre 1 más el 6% dividido entre k, que es 2, y todo ello elevado a n, nos dan 21.284,53. Es decir, Marcos tendría ya el dinero, no tendría que esperarse 3 años, pero solo tendría 29.284 euros porque le han descontado
durante 3 años en esas condiciones 32.000 euros. La operación a la inversa, es decir, si lo que supiéramos es el valor actual, sería la siguiente. Aplicaríamos esta fórmula y diríamos 284 euros por 1 más 0,06 dividido entre 2 y todo ello elevado a 4 dan un valor final de 32.000. Es decir que podría plantear la siguiente forma de expresar esto. 32.000 euros descontado en estas condiciones son hoy 29.284, o bien 29.284 capitalizados con estas condiciones serían 32.000. Bien, con esto hemos hecho un una pequeña visión de las operaciones de capitalización y descuento que nos harán falta para estudiar los conceptos de BAN y TIR. Antes de ver los criterios BAN y TIR, vamos también, como había dicho anteriormente, a estudiar el concepto de payback. Es una técnica que suele explicarse asociada a los otros dos métodos, pero en realidad es un método demasiado simple para poder tomar decisiones con él. No obstante, en algunos ámbitos se utiliza y por eso vamos a explicarlo. El payback es el tiempo que tarda en recuperarse una inversión realizada en un momento de tiempo. Una vez hayamos hecho un estudio de un proyecto o alternativamente para elegir entre varios proyectos, elegiremos, si solo hay uno, el proyecto si tiene un payback más pequeño que el deseable, o cuando se trate de elegir entre varios, aquel que tenga el payback más pequeño. Vamos a ver un ejemplo para estudiar qué quiere decir inversión inicial y recuperación de la inversión inicial. En esta empresa, suponemos que para llevar a cabo un determinado proyecto hace falta invertir 225. Supongamos que sean 225.000 euros, pero hablaremos en términos más reducidos. 225. Esta es la inversión inicial. Y el periodo de recuperación es un plazo que cae dentro de un rango de número de años en el cual la empresa obtiene cobros y pagos. Por lo tanto, los flujos netos que obtiene cada año es la forma en que va recuperando la inversión. Ese flujo neto son, por ejemplo, esto me lo estoy inventando, unos cobros de 300 menos unos pagos de 250. Por lo tanto, durante el primer año ha recuperado 50. Pero 50 no permite recuperar los 225. Por lo tanto, el horizonte temporal de la inversión se debería mantener más. Lo que se hace en estos casos es estimar los flujos netos de efectivo durante el periodo en que pensamos que va a estar en marcha el proyecto de inversión, que en este caso son 4 años. Se hace una estimación de los flujos de efectivo que se habrán obtenido no solo tal y como hemos visto ahora en el primer año, sino también a lo largo de los años en que dura la vida del proyecto, que en este caso son 4 años. Suponemos que aquí son 75, que serían una cantidad determinada de cobros menos una cantidad determinada de pagos, por ejemplo, 175 menos 100, que en el año 3 los flujos netos son 100 y que en el año 4 los flujos netos son 250. Por lo tanto, el payback será el número de años en los que, vía recuperación de la inversión a través de flujos netos de efectivo, se recuperen los 295 iniciales.
Los 225 iniciales se recuperan justo al final de los 3 primeros años. Por lo tanto, el payback de este proyecto es el número de años en que los flujos netos sumen 225, que son 50 más 75 más 100, 225, que coinciden con 3 años. Ese es el payback. Desde luego, en este caso, la empresa ha conseguido recuperar el valor inicial antes de que acabe la vida útil del proyecto. Por lo tanto, parece que es razonable llevarlo a cabo. Vamos a ver otro ejemplo. Supóngase un proyecto de inversión que requiere un desembolso inicial de 600.000 euros y que generará los siguientes flujos de efectivo. Durante el año 1 los cobros serán 100 y los pagos 50, por lo tanto los flujos netos de efectivo serán 50. Durante el año 2 los flujos estimados serán 200 y los pagos 60, por lo tanto los flujos netos serán 40, y así sucesivamente. Por lo tanto, los 600.000 se recuperarían cuando hayan transcurrido, desde luego, estos 3 años, al final de los cuales tendríamos, como veis ahí, 425.000, y quedarían unos cuantos meses para cubrir los 600.000 iniciales. Nos faltan 175.000 para cubrir 600.000, y eso, en términos proporcionales, respecto al total, serían 175.000 de estos 235.000 son 0,74. Por tanto, hacemos la suposición de que recuperaríamos en 0,74 años del cuarto año los 175.000 que me faltan para cubrir 600. En un rango de 12 meses, el 74% son 8,88 meses, es decir, aproximadamente 9 meses. Por lo tanto, el payback de esta inversión son 3 años completos y 9 meses. Veamos otro. En este caso, lo que vamos a plantearnos no solo es el payback, sino ante la alternativa de dos proyectos de inversión, vamos a ver con cuál recuperaríamos antes la misma. Supongamos que la inversión inicial en el proyecto A y en el B es la misma, 400.000. Que en A se van a recuperar a través de esta senda de flujos de efectivo y en B se van a recuperar a través de esta otra senda de flujos de efectivo. De acuerdo con ello, el payback de A lo tendríamos directamente al finalizar los 2 años primeros, porque estos ya suman 400.000. En cambio, en B nos haría falta tomar, después de haber obtenido en los 2 primeros años 350 tan solo, 50 de este año. 50 de 400 es un octavo, es decir, un 12,5%. Y un 12,5% de 12 meses es un mes y medio. Por tanto, el proyecto B tendría un payback de 2 años y un mes y medio y por lo tanto, en igualdad de inversión inicial, preferiría el proyecto A al proyecto B, por lo que lo recuperamos antes. Bien, como decía, se trata de una manera muy simple de analizar la viabilidad de un proyecto o elegir entre dos proyectos. Nosotros vamos a utilizar preferiblemente criterios financieros como son Van y TIR. Pero esto además nos ha servido para comprender cómo vamos a interpretar los proyectos de inversión en clave de inversión inicial, a la que notaremos con un signo menos porque es un desembolso, y flujos netos de efectivo, que notaremos con el signo que se obtengan. Si los flujos netos aquí hubieran sido negativos, pondríamos un menos, y si hubieran sido positivos, pondríamos un más. Por lo tanto, estos siempre van a ser negativos, los flujos, la inversión inicial, mientras que estos tendrán el signo que salga, positivo o negativo. Vamos a ver a continuación el criterio de selección de inversiones VAN.
La definición del concepto de VAN, es decir, de valor actual neto, está en este recuadro gris y la fórmula con la que se calcula es esta. Pero nosotros, en lugar de explicar primero la definición y la fórmula, lo que vamos a hacer es verlo intuitivamente a través de un ejemplo muy sencillo. Vamos a calcular el VAN de una inversión de manera manual, como está aquí. Le vamos a calcular el VAN concretamente a este proyecto de inversión. En el proyecto de inversión A, la inversión inicial es de 225 y dado que es un desembolso, lo anotamos con un signo menos. Esperamos, y para ello hacemos previsiones, que los flujos netos de efectivo de los años 1, 2, 3 y 4, que son el horizonte temporal que pensamos que va a vivir el proyecto, y obtenemos estos datos: 50, 75, 100 y 150. Es decir, estos datos de aquí son datos que la empresa tiene que presupuestar aparte. Pues bien, ¿cómo calcularemos el valor actual neto sin saber ni tan siquiera cuál es el concepto de la definición? Es decir, de una manera intuitiva a través de un ejemplo. Manualmente lo calcularemos así. Pondré una operación que serán sumas y restas. El primer elemento del proyecto que voy a poner en esta operación es el pago por la inversión inicial. Y a partir de ahí, los flujos netos de efectivo los voy a poner aquí, aquí, aquí y aquí. Pero si os fijáis, los vamos a poner descontados, tal y como hemos visto en el estudio del descuento financiero. ¿Qué quiere decir, por tanto, esto de aquí? Que si yo le exijo una rentabilidad mínima al proyecto del 10%, 50 de flujos de efectivo que se obtendrán al final del primer año, hoy serían 50 dividido entre 1 más el 10% elevado a 1, que es el número de años que han transcurrido desde la inversión inicial hasta que ha tenido lugar la obtención de ese flujo 1. Bien, por lo tanto, esos 50 a valores de hoy no serían 50, sino 50 dividido entre 1,1, es decir, 45,45. En el segundo año, estimo que los flujos netos de efectivo que obtendré serán 75. Pero 75 dentro de 2 años, ¿cuánto es hoy? Si aplicamos la fórmula del descuento financiero, diríamos que eso hoy son 75 dividido entre 1 más el 10% elevado a 2 años. Por tanto, 75 de dentro de 2 años, en realidad hoy son 61,98. Los 100 del tercer año, a valores de hoy, no serían 100. Esos 100 al final de 3 años actualizados al 10% serían solo 75,131. Y por último, el flujo neto del cuarto año, recordemos, lo que hay que hacer aquí es poner un horizonte temporal en el que piense que va a vivir ese proyecto de inversión. Los 150 netos del cuarto año, a valores actualizados al 10%, hoy no serían 150, sino 150 dividido entre 1,46, es decir, 102. Por tanto, si yo me planteo todos estos valores hoy, serían 285. ¿Y cuánto he puesto yo para obtener 285 a valores de hoy? 225. Por lo tanto,
la ganancia neta valorada a valores de hoy sería 60,02. Ese es el valor actual neto. Es decir, si yo pudiera saber cuánto es el valor de los flujos de efectivo futuros hoy y mezclara lo que he invertido y el valor actual de esos flujos, ¿cuánto me quedaría libre? 60. Por lo tanto, cualquier proyecto de inversión que tenga un VAN superior a cero puede ser conveniente. En este caso, yo sé que la ganancia neta valorada hoy son 60 euros o 60.000 euros. Pues mirad, este mismo dato que hemos obtenido, por así decirlo, con una fórmula manual, 225 negativos más 285 es igual a más 60, nos lo calcula Excel muy fácilmente. ¿Cómo? Mirad, tenéis aquí la fórmula, ¿eh? Yo lo que hago es, voy a venirme aquí al cajetín de fórmulas, me sitúo con el ratón ahí y me vengo al operador de funciones para ver cuál es la función. Y la función es la función VAN. Parece que en este caso no me deja verla. Pero si os parece voy a calcularla aquí de nuevo, ¿eh? Voy a calcular el VAN aquí donde tengo ahora marcado en color verde, para que podáis seguir la fórmula sin ningún problema. Aquí lo que haría es lo siguiente. Me vendría aquí el operador de funciones y diría que quiero utilizar la función VNA. Si no la tenéis directamente en la zona seleccionable, lo que hay que hacer es seleccionar de entre todas las funciones las financieras y una vez que estamos ya solo dentro de las financieras, seleccionar VNA, que es valor neto actual. Es la forma en que le llama Excel a valor actual neto. Y operaremos así. Ahí aplico esta fórmula, se me abre este cajetín y aquí lo que voy a poner es la rentabilidad mínima que le vamos a exigir al proyecto. Es decir, yo quiero ganar por lo menos un 10%, que es lo que estamos aquí pensando. Por lo tanto, aquí en tasa pondría un 10%. Valor 1. El flujo neto de efectivo del segundo año. Valor 2. El flujo neto del tercer año, del segundo año. Valor 3, el flujo neto del tercer año. Y valor 4, y ya habríamos acabado este. ¿Mm? Bien. Y ahora, sin darle a aceptar, me vendría aquí y le pondría el valor de la inversión inicial. O bien lo ponemos a mano, es decir, menos 225, o simplemente, dado que aquí ya está con signo menos, le pongo más menos 225. Y si os fijáis, me da, vamos a cambiar la forma de presentación de presentar el dato, 60,02, efectivamente. Es decir, Excel me calcula por mí toda esta senda de operaciones de esa manera tan sencilla. Excel lo que está haciendo en realidad es esta fórmula, pero nosotros no nos la tenemos por qué saber. Bien, vamos a ver el significado de ese valor para que se entienda bien el concepto de VAN y cómo se debe utilizar en un proyecto de selección de inversiones. Vamos a imaginar que estos 225 en realidad yo no los tengo cuando voy a empezar el proyecto, sino que los tengo que pedir al banco. Y el banco me va a cobrar un 10% de interés. Por ese motivo es porque le hemos exigido una rentabilidad mínima del 10%, porque por lo menos tenemos que conseguir obtener 225 y los intereses que me va a cobrar el banco por esa operación. Convierto esa operación de 225 en un préstamo a 4 años y digo, el primer día tengo un capital que devolver de 225 y le voy a devolver a lo largo de 4 años al 10% de interés. Pues bien, al finalizar el primer año, ¿cuántos intereses se habrían devengado y cuánto habríamos devuelto de principal? Muy fácil.
yo me vengo aquí a a esta operación, a esta celda de interés del primer año y digo, aquí se han devengado el 10% de lo que debía el primer día, de 225. ¿Y cuánto es el 10% de 225? 22,5. Lo tengo aquí aplicado en la fórmula. Por lo tanto, si yo he obtenido 50, puedo devolver principal hasta 27,5, porque los 22,5 primeros son para devolver intereses. 22,5 más 27, más 27,5, 50. Es decir, devuelvo el préstamo y los intereses con los flujos limpios de efectivo. Si eso es así, es decir, si he pagado intereses por 22,5 y devuelto principal por 27,5, ya no debo 225, debo 225 menos 27,5, es decir, 197,5. Esos 197,5 me van a costar durante el segundo año un 10%, que son aproximadamente 19,8. ¿Cuántos flujos de efectivo he tenido para pagar intereses y principal? 75. Por lo tanto, con los flujos netos del segundo año puedo pagar los intereses, 19,8, y devolver principal por 55,3. Si eso es así, ya no deberé al inicio del tercer año 197,5, sino 197,5 menos 55,3, que son 142,3. Al final del tercer año, estos 142,3 habrán generado un 10% de intereses a favor del banco. Como habré obtenido 100 de flujos netos de efectivo, podré pagar hasta 85,8 de principal. Si esto es así, ya no deberé 142,3, sino 142 menos 85,8, 56,5. Al final del último año, esos 56,5 me habrán generado un 10% de intereses a pagar. Como habré cobrado 150, pero solo tengo por qué pagar 56,5, en realidad de esos 150 he hecho mano de 56,5 simplemente y ya no tengo nada que pagar. Si eso es así, es decir, si de esos flujos de efectivo de 150 solo he utilizado estos, y estos miden en total, como veis aquí, 62,1, en realidad desde 62,1 a 150 me sobra dinero. ¿Cuánto? 87,9. Muy bien. Por lo tanto, si para pedir, mejor dicho, si para llevar a cabo este proyecto tengo que pedir un préstamo al 10%, he de saber que al final del mismo, siendo que tengo que pagarle al banco esas cantidades, me sobrarán 87,9. ¿Por qué me sobrarán 87,9? Porque los flujos netos son todos estos, la suma de todo esto son 375 y los pagos del préstamo son estos, que son estos de aquí, son 287,1, es decir, también los puedo calcular así, además de como había hecho anteriormente. Sabíamos que el van de esta inversión eran 60,02. Pues bien, vamos a demostrar que esos 60,02 puestos al 10% de interés durante 4 años son precisamente 87,9. La fórmula de la capitalización, recordemos, es esta, donde la incógnita en este caso son CN, aunque ya sabemos que nos tiene que dar 87,9, y los valores serían 60,2 por 1 más TIN. TIN es un 10% anual. La K, es decir, el número de liquidaciones al año es 1 y N es 4. Por lo tanto, 1 más
10% dividido entre 1 es 1,1. Y 1,1 elevado a 4, este acento circunflejo se utiliza para significar potencia. 1,1 elevado a la cuarta potencia es 1,4641. Por lo tanto, 60,2 por 1,46 son 87,9. Es decir, efectivamente, el valor actual neto de la inversión de 60,2 equivaldrá dentro de 4 años al 10% a 87,9. Ahora vamos a hacerlo al revés. Vamos a demostrar que 87,9 de dentro de 4 años, actualizados a hoy, es decir, a través de descuento financiero, es el valor actual neto precisamente. La fórmula es esta, como hemos visto antes, aquí en descuento, y efectivamente 87,9 dividido en este caso entre 1,46 nos da 60, aproximadamente 60,02, que es el valor actual neto. Ahora es, al menos desde mi punto de vista, cuando tiene sentido comprender la definición. ¿Qué es el VAN de una inversión? Es la ganancia que proporciona el proyecto una vez que hemos cubierto no sólo la inversión inicial, sino el coste de la financiación a la que habremos obtenido esa inversión inicial. Es decir, si pedimos, en este caso, 225.000 euros al 10% durante 4 años y pensamos que vamos a obtener estos flujos de efectivo, el valor actual neto, es decir, limpios, nos quedarían a valores de hoy 60,02 euros. Para entender este concepto yo creo que es muy importante comprender lo que hemos hecho en la asunción de que el valor de el proyecto inicial lo hemos obtenido a través de un préstamo del cual hemos ido con los flujos de efectivo cubriendo intereses y principal hasta el punto en el que una vez cubierta el principal y los intereses puede calcular cuánto me sobra. Ese sobrante es a valores futuros, porque es el valor futuro, pero a valores de hoy esto es 60,02. Vamos a hablar ahora de la tasa interna de rentabilidad de una inversión. Voy a utilizar el mismo método que antes. No voy a hablar de la definición ni voy a hablar de la fórmula, que por otra parte nos la va a calcular Excel. Aunque en este caso lo que haré será directamente utilizar la fórmula de la TIR para ver conceptualmente lo que quiere decir. Utilicemos el mismo ejemplo de antes. Antes, el proyecto era una inversión inicial de 225 y esta senda de flujos de efectivo a lo largo de los 4 años en que va a durar el proyecto. Pues bien, con Excel la TIR la vamos a calcular también de una manera muy sencilla. Aquí tenéis el dato, pero yo lo voy a calcular de nuevo aquí. Lo que haremos será lo siguiente. Irnos al operador de funciones y elegir de entre las funciones financieras la opción TIR. Esta de aquí. Una vez aceptamos en el operador, nos va a salir un cajetín para rellenar donde en valores tendremos que seleccionar simultáneamente toda la senda, tanto desde la inversión inicial hasta la final, es decir, desde el menos 225 hasta el 150, que en este caso es desde C24 hasta G24. Y aquí no hay que hacer nada, simplemente donde pone estimar, simplemente hay que darle, no poner nada y darle a aceptar. Vamos a darle a aceptar. Y veis que me sale sin decimales un 20%, pero aquí es
conveniente por lo menos poner 2. Y me sale, para que sean los mismos, voy a poner 4, un 19,79%. Bien, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si el banco me pide un 19,79% a 4 años por eso, no ganaré nada. Todo se lo llevará al banco. En el caso anterior, el banco me había cobrado el 10% por esos 225. Por eso, había ganado a valores futuros 87 que a valores actuales, es decir, a VAN, eran 60. Pero en este caso el banco me está cobrando no un 10%, sino un 19%. Vamos a ver qué pasaría con un préstamo al 19%. Lo vamos a ver al final. Si pido 225 al 19%, los intereses de los primeros 225 ya no serán 22,5 como antes, o 20,5 como 22,5 como antes, sino 44,5. Por lo tanto, solo podré devolver, si cuento con 50, 5,5. Me quedarán, por tanto, un saldo vivo del préstamo de 225 menos 5,5, 219,5. 219,5 al 19,79% son 43,5 de intereses. Por lo tanto, si solo cuento con 75 para devolver, podría devolver tan solo 31,5. Es decir, me tocaría devolver en el futuro aún 188. Esos 188 al 19,79% son 37,2. Y cuento con 100 para pagar. Por lo tanto, de esos 100, los 37,2 serían para pagar intereses y hasta 100 lo utilizaría para devolver principal. Por lo tanto, me quedarían por devolver 125. Esos 125,2 al 19,74% de interés me costarían durante un año 24,8. Y como solo tengo 150 para devolver, los primeros 24,8 serían para intereses y hasta 150 podría devolver 125,2, que qué casualidad es justo lo que me queda por pagar. Con lo cual, si el préstamo para acometer la inversión inicial me lo dan a la TIR, que en este caso es el 19, el VAN va a ser 0, porque todo lo habré utilizado para pagar préstamo. Vamos a comprobarlo también así. Si calculamos el VAN de la inversión de esta manera, tendríamos que, igual que antes habíamos hecho en la TIR, que cada uno de los flujos de efectivo estuviera actualizado a la tasa de interés, como en este caso la tasa de interés ya no es el 10%, sino el 19,74%, los números son otros y son estos. ¿Y qué sucede? Que cuando comparo la inversión inicial con el valor actualizado de esos flujos de efectivo de futuros de los próximos 4 años, me quedo a cero. En realidad todo se ha ido para devolverle al banco intereses y principal. ¿Esto qué quiere decir? Que en cualquier proyecto de inversión lo primero que hay que hacer es saber cuál es su tasa interna de rentabilidad. Porque eso quiere decir que si la rentabilidad que le exijo a la inversión es por lo menos el valor que me cobra el banco por los intereses, toda aquella inversión que se realice a TIR exactamente solo me va a servir para esto. ¿De acuerdo? Pues bien, sabiendo el concepto de VAN y de TIR, lo que vamos a hacer ahora es hacer una serie de ejercicios. 1, 2, 3 y 4. Para ello antes intentaremos plantear cuál será el criterio de decisión, porque a veces, cuando se utilizan los criterios VAN y TIR simultáneamente, pueden dar cosas, en algunos casos es extraño, pero pueden darlo contradictorios.
Para todos los proyectos de inversión calcularemos BAN y TIR y utilizaremos los siguientes criterios de decisión. Primero, solo deberíamos acometer proyectos que tengan BAN positiva. Si tienen BAN negativa, no podríamos ni devolver el coste de la financiación. Segundo, solo deberíamos considerar proyectos que ya de partida tengan una TIR que sea superior al coste de la financiación de recibida, porque si no el BAN será cero o negativo. Vamos a verlo con ejemplos. Caso 1. Supongamos que a estos 3 proyectos de inversión, a los que les hemos estimado en 3 años estos flujos de efectivo, les exigimos una rentabilidad del 8%. Bien, vamos a calcular, para empezar, el BAN y la TIR del proyecto A. Con estos flujos de efectivo, es decir, con este pago inicial y estos flujos futuros, el BAN, calculado como os he enseñado anteriormente, es 27,93. Muy bien. ¿Y cuál es la TIR de este proyecto? También calculado como he enseñado anteriormente, es un 19,48. El proyecto B tiene un BAN con estos números de 24,95 y una tasa interna de rentabilidad del 16,98. El proyecto C, por su parte, tiene un BAN negativo con un TIR del 2,48. Entonces, ¿cuál de los 3 proyectos hay que acometer? De acuerdo con esta secuencia de decisión, primero que nada, acometeremos solo proyectos con BAN positiva. Por lo tanto, el C está descartado, porque tiene BAN negativo. Y de entre A y B, elegiremos el que tenga un mayor BAN. ¿Vale? Además, en este caso coincide que el BAN del A y la TIR del A son en ambos casos mayores en el proyecto A que en el proyecto B. Por lo tanto, aquí no hay ninguna duda que habría que elegir el proyecto A. ¿Qué sucede si los dos criterios BAN y TIR no indican lo mismo? Mirad, ahora calculamos el BAN de estos dos proyectos con una rentabilidad exigida del 10%. Bueno, para el primer proyecto, que sería el C, el BAN es 45,22 y su TIR 18,08. ¿Esto qué quiere decir? Que si pedimos 200 al 10% y lo que obtenemos en el futuro es esto, el valor actual neto de esa inversión es, primero que nada, positiva. ¿De acuerdo? O sea que a valores actuales lo que me sobrará después de pagar este préstamo al 10%, si tengo estos flujos de efectivo, serán 45. Esto quiere decir que si hubiera pedido el préstamo en lugar de al 10 al 18, con estos números el BAN hubiera sido 0. El proyecto D tiene una BAN de 48. Esto quiere decir que si pido un préstamo al 10% de 225 y obtengo estos flujos, al final me sobrarán, calculado a valores actuales, 48. En este caso, si hubiera pedido el préstamo al 17,44, el BAN hubiera sido 0. Pues bien, cuando, como en este caso, el BAN es mayor en uno que en otro, pero la TIR no coincide que sea mayor precisamente la que tiene también mayor BAN, lo que se suele hacer es calcular un indicador que se llama I sub BAN, que es el BAN dividido entre la inversión inicial, que sería en realidad C0 o I0. Podemos poner también C0 y así queda más claro. Pues bien, si esto es así, ese indicador I sub BAN para este de aquí sería 45,22 de BAN dividido entre valor inicial 22,61.
Y para el segundo, 48,06 dividido entre el capital inicial, que son 225, 21,36. Pues bien, en este caso, cuando pase esto, es decir, que no coincida que el mayor en el BAN es también el mayor en el TIR, sino al revés, usaremos el I sub BAN y calcularemos el que tenga el mayor indicador I sub BAN, que en este caso es el C. Vamos a ver un ejercicio muy sencillito de payback, que sería el ejercicio 1. Una empresa de reciclaje de plástico quiere seleccionar la mejor inversión para su empresa y tiene los siguientes datos en euros para tres inversiones distintas. De acuerdo con el criterio payback, ¿cuál de los tres debe elegir? Pues como hemos visto, aquel que se recupere más pronto. La inversión inicial en el A es 400, la inversión inicial en el B es 500 y la inversión inicial en el C es 700. Fijaros, estos 400 ya se recuperan en los dos primeros años. Por lo tanto, diríamos que el proyecto A tiene 2 años de payback. 500 en este caso no lo llegamos a recuperar ni en los 3 años. 100 más 150 más 200 es 450. Por lo tanto, este es que no se llega ni a recuperar. Ese totalmente rechazado. Y 700 aquí se recuperan en 2 años. Recuperaríamos 650, pero nos haría falta utilizar 50 de estos 300 también. Es decir, en realidad ya nos iríamos a 2 años y pico. El pico sería 200, que son los que nos hacen falta, entre 300, perdón, aquí sería 200 entre 300, 300 tampoco, serían 350 y 300 son 650, serían 50, los que nos faltan tan solo, de los 300 finales. Esto sí. Y esos son 50 dividido entre 300, son 16 años, es decir, 2 meses. Por lo tanto, se recuperarían 2 años y 2 meses. Por lo tanto, el proyecto que de acuerdo con el criterio payback deberíamos elegir es el A, porque lo recuperamos en el plazo más corto de tiempo de los tres. Ahora vamos a hacer el ejercicio 2. Un restaurante quiere hacer una inversión y necesita valorar la mejor de ellas según el criterio BAN. ¿Cuál seleccionaría de entre las siguientes? Tenemos las tres inversiones, aquí tenemos los desembolsos iniciales y los flujos netos de caja que se obtienen a lo largo del periodo de vida de cada uno de los tres proyectos, que en este caso coinciden, son tres. Vamos a suponer que el banco nos prestaría cualquier cantidad de dinero, sean 800, 1000 o 1200, al 6%. Por tanto, vamos a calcular el valor actual neto de esta serie de flujos de efectivo al 6%. Tenéis para cada una de las tres series la fórmula aquí, tal y como hemos enseñado antes. El BAN de el primer proyecto son 793, el del segundo es negativo, es decir, no se llega ni tan siquiera a cubrir el valor del principal del préstamo y los intereses, es decir, y aún faltarían 161, y el del proyecto C, su valor actual es 917. Por lo tanto, de entre todos ellos, elegiremos el que más van tiene, y en este caso es el proyecto C. Elegiremos C. Vamos a hacer ahora el ejercicio 3.
La peluquería de belleza está estudiando adquirir una máquina nueva de depilación y para ello dispone de los siguientes datos. El desembolso que será necesario en la máquina serán 500. Se espera que nos va a durar 2 años y que durante el primero cobros menos pagos serán 300 y durante el segundo cobros menos pagos 400. Estos son los flujos netos de caja. Vamos a suponer alternativamente lo siguiente, que el banco nos pide un interés por esos 500 del 22 o que nos pide el 26 y que en cualquier caso calculemos la tasa de rendimiento interno o TIR. Vamos a calcularlo. La tabla con lo que vamos a calcular los valores van al 22, van al 26 y TIR, la tenemos aquí. Simplemente es convirtiendo esta tabla, en este caso en datos de Excel, y recordemos que este siempre en negativo y este en lo que salga. Si es positivo, positivo, si es negativo, es negativo. El van al 22 calculado para esa serie, de acuerdo con la fórmula que hemos visto antes, es 14,64. Mientras que el van al 26 es menos 9,99. Es decir, si el préstamo de 500 me lo dieran al 22%, aún ganaría a valores actuales 14,64. En cambio, si el préstamo me lo dan al 26, a valores actuales ya estaré perdiendo 9,95. Es decir, no podría pagar el principal, los intereses y aún me faltarían 9,95. En cambio, en este caso, después de pagar el principal, los intereses, me sobrarían 14,64. Y fijaros, si en esta pierdo y en esta gano, la tasa que más o menos hace cero el van estará más o menos entre el 26 y el 22. Y efectivamente, el punto 3, si lo calculamos, la TIR de esta serie nos da el 24,34. Es decir, si el préstamo me lo hubieran dado al 24,34%, el van hubiera sido 0. De hecho, si os parece, voy a calcularlo aquí. Voy a calcular el van de esta inversión en lugar del 22 y el 26 al 24,34. Vamos a poner 4 van con coste al 24,34%. Si calculo el van al 24,34, tengo que hacer lo siguiente. Recordar, iremos aquí, buscaremos VNA, aceptamos y decimos VNA, tasa, la TIR, valor 1, el flujo neto de efectivo este, valor 2, este, y ahora aquí fuera pongo menos 500, que es la inversión inicial. ¿Cuánto me daría? 0. Efectivamente, no es un porcentaje, eso es un número. Si pidiera el dinero al 24,34, lo único que haría con esa senda de flujos de efectivo es devolverle al banco el principal y los intereses, pero no ganaría ni perdería nada. Esto es un 0. Vamos a ver el último ejercicio. La empresa Werbel se dedica a la venta de bicicletas y está pensando la posibilidad de ampliar su negocio hacia la venta de ropa y complementos utilizados para la práctica del ciclismo. Para ello ha previsto un desembolso de 600.000 euros y los siguientes cobros y pagos que se generarían durante la vida de la inversión, que es de 4 años. En este caso tenemos los flujos netos de efectivo calculados como resta de cobros menos pagos en lugar de tener el dato definitivo, pero es lo mismo. Esta tablita que está aquí la convertimos en una tabla como la que hemos utilizado anteriormente y tenemos lo siguiente, que la inversión inicial o capital inicial son 600.000 euros, que nos van a generar unos flujos netos efectivos de 50.000
140.000, 300.000 y 300.000. Nos dice el enunciado que determinemos si es conveniente llevar a cabo este proyecto de acuerdo con el criterio del payback y según el BAN supuesta una rentabilidad requerida o tipo de descuento del 8%. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a convertir estos datos en flujos de efectivo para calcular el payback, de tal manera que diríamos que para poder recuperar 600.000 euros tendríamos que echar mano de todos los flujos netos de los años 1 a 3. Esos 3 flujos netos de efectivo suman, como veis aquí, 490.000. Por lo tanto, aún tendríamos que echar mano de 110.000 euros de estos 300.000, porque para recuperar hasta 600.000, siendo que solo habíamos pagado 490, habremos de utilizar 110.000 para esto. Por lo tanto, del último año cogeríamos aproximadamente el 36%, que si lo convertimos en términos de meses, diríamos el 36% de 12 meses son 4 meses aproximadamente. Por lo tanto, la inversión la recuperaríamos más o menos por aquí, ¿no? Diríamos que cuando estemos en 3 años y 4 meses aproximadamente. Ese sería con el criterio payback. Es decir, sí, recuperamos la inversión y la recuperamos prácticamente, pues digamos que aproximadamente al final de un 80% de la vida del proyecto. Bien, eso es un criterio, pero veis que es un criterio donde, digamos, el componente financiero de la operación pues no existe. Por eso es mejor utilizar criterios financieros como el BAN. Vamos a calcularle el BAN a la operación. El BAN lo tenemos aquí. El BAN son 24.982 euros. Está calculado de acuerdo con la fórmula que hemos visto aquí, cuando explicamos el BAN, cómo se calculaba con Excel. Esto quiere decir que si yo pido 600.000 euros al 8% para pagar un préstamo con estos flujos de efectivo, de todos estos me sobrarían X, y esos X a valor de hoy son 24.982. ¿Cuántos son esos X a los que estaba haciendo referencia? Para calcular esos euros que sobrarían al final, lo que vamos a hacer es calcular la tabla del hipotético préstamo de 600.000 euros al 8% que vamos a ir devolviendo con los flujos netos de efectivo. Al final del primer año, de esos 600.000 euros, debo el 8% por intereses, que son 48.000. Y solo tengo 50.000 para devolver préstamo. Por lo tanto, tan solo puedo cancelar préstamo por 50 menos 48, 2. Si esto es así, apenas habré devuelto principal, con lo cual aún me quedarán después de un año 598.000 euros por devolver. Esos 598.000 euros al 8% durante un año son 47.840. Cuento con 140.000 euros para devolver interés y principal. Por lo tanto, si de estos 140 los primeros los dedico a intereses, puedo utilizar 92.160 para devolver préstamo. Si eso es así, el préstamo lo dejaré en 598 menos 92.160, 505.840. Los 505.840 durante un año, al 8%, me cuestan 40.467. Y cuento con 300.000 euros para devolver interés y principal. Por lo tanto, puedo devolver mucho principal. Concretamente, puedo devolver 259.532,8. Por lo tanto, le he pegado un buen bajón al préstamo y lo he llevado hasta solo 246.307. Estos 246.307 me cuestan en el último año un 8% de interés, que son 19.704, y cuento
con 300 para pagar esos intereses y todo lo que haga falta para devolver el préstamo. Por lo tanto, devuelvo todo el préstamo, todo, pero aún así me va a sobrar dinero. ¿Cuánto? Pues lo podemos calcular así. Los flujos netos de efectivo son estos de aquí. Y estos suman, tal y como veis aquí, 790.000. Y los de esos 790 son necesarios para devolver préstamos, intereses y capital. Y estas dos cosas suman 756. Por lo tanto, dentro de 4 años, por este proyecto me sobrarán 33.988. Pero esos 33.988 son a valores dentro de 4 años. ¿Eso cuánto sería hoy al 8%? Hago el descuento financiero y digo, el capital actual se obtiene dividiendo Cn entre 1 más tin dividido entre k elevado a n. Esto lo tengo calculado aquí y si efectivamente si divido 33.988 entre 1 más tin dividido entre k y todo ello elevado a n me dan 24.982,36, que son, como queríamos demostrar, el van de la inversión. Calculemos la TIR. La TIR de esta inversión se obtiene con la fórmula tan sencilla que hemos visto antes. Es esta de aquí, fórmula TIR. Es un 9,48. Si hubiéramos pedido este préstamo de 600.000 al 9,48, esto sería 0. Como lo hemos pedido al 8, aún nos sobran 33.988, que a valores de hoy son 24.982. Es decir, la TIR me marca cuál debe ser la rentabilidad mínima que se le exige a la inversión. Y por supuesto, como mínimo, voy a exigir el coste de la financiación necesaria para obtener esa cantidad inicial. Bien, y con esto damos por terminada esta sesión de BAN y TIR como criterios para seleccionar proyectos de inversión. Muchas gracias.